Hola, soy el pastor Eric Rivas de la Iglesia Nueva Vida del sur de California. El tema de hoy es, ¿puede un artista, alguien que trabaja en una profesión de entretenimiento, convertirse en el cristianismo sin tener que dejar su trabajo o profesión? De acuerdo con el diccionario, un artista es una persona que practica alguna de las bellas artes como música, pintura, escultura, arquitectura, danza y poesía, en especial si se dedica a ello profesionalmente. El diccionario también define el término artista como un actor, y todos sabemos que un actor puede incluir un espectro bastante amplio, como actor, cantante, bailarín, luchador, comediante, mago, boxeador y atleta. Esta es una pregunta pero muy difícil de contestar, porque no es una respuesta de un sí o no, sino que hay muchas áreas grises que debemos de considerar. Pero para dar una respuesta, para responder, porque creo que es muy importante responder a este tema que estamos tratando ahorita, tenemos que considerar tres cosas importantísimas. Primero, elecciones correctas. Escoge tu parte o tus partes sabiamente, que tu actuación quepa dentro de tus valores cristianos. Número dos, influencias. Tenemos que hablar de la influencia. Que la influencia a otras generaciones sea una señal positiva. Y número tres, y de último, tenemos que hablar y considerar valores. Sé un buen artista con altos valores que ejerce su profesión sin comprometer sus convicciones. Si influencia es una parte importante, ¿cómo puede un boxeador seguir su carrera aunque está enseñando violencia? Esa es una pregunta profunda e inteligente, y creo que si hablamos de influencias, un boxeador puede influir a otras generaciones que lo están viendo a él como un ídolo, y, y él tiene mucha influencia. Entonces lo que él puede decir es de ayudar a la generación que viene a mantener eh, la autodefensa o la violencia que se está proyectando controlada. Les puede decir, miren, yo estoy actuando violentamente porque tengo un opositor, pero lo estoy haciendo nada más dentro del ring como un deporte. No uso esto para en escuela ir a hacerle bullying a alguien o ir a golpear a alguien de puro gusto. Y lo que puede hacer es usar su entrenamiento como una herramienta positiva para decirle a los jóvenes, miren, ustedes pueden aspirar a ser mejor, pueden tener mejor salud, pueden estar activos, pueden hacer ejercicios, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Entonces creo que es la manera como el actor, el atleta usa su influencia, y yo creo que la mejor manera de que nuestra influencia sea positiva es hablando acerca de estas cosas, para que la generación que viene entienda de que no es, aunque el acto se ve violento, es un deporte, y es un deporte sano y se mantiene controlado, y que nosotros lo debemos de mantener controlado y mantenerlo dentro de ese marco. ¿Un cantante debe de hacer solo música cristiana o puede también componer música secular? No necesariamente. Creo que un cantante puede hacer los dos géneros de música. Creo que puede servir de inspiración al pueblo cristiano con su gran talento, y también puede cantar y componer música secular. Y otra vez regreso a lo de los valores, que la música sea una música que habla de un amor limpio, porque ahora nosotros con el conocimiento cristiano sabemos lo que el amor limpio significa, un amor puro. Yeah. Entonces, yo creo que también sería de mucho beneficio, porque cuando hay bodas, cuando hay cosas donde celebramos sanamente el amor, entonces creo que un cantante cristiano puede usar su talento para que esas celebraciones sean aún mejor. Entonces, lo que tenemos que comprender cuando hablamos de cantantes y de compositores
es de que esto es un arte. Es un arte, entonces tenemos que pensar con una mente abierta, no tenemos que encajonarnos y pensar con una mente cerrada de que, ok, ya eres cristiano y ahora solo tienes que cantar música cristiana. No, deja que tu influencia salga allá afuera también y que tu música de alguna manera pueda influenciar al mundo y que le podamos dar al mundo la definición correcta de lo que el amor es. Nosotros como cristianos celebramos el romance. Creo que deberíamos de ser las personas que más celebramos esas cosas, porque lo celebramos de una manera pura. Y bueno, el apóstol Pablo, el Señor le dio una tarea de ir ante los reyes. Entonces él llevó el evangelio no solamente a gente pobre, a los judíos, sino que lo llevó a los gentiles. Y él dijo que él predicaba a Cristo donde Cristo no había sido predicado. So, es mejor llevar el evangelio donde nadie lo conoce con tu influencia que tratar de convencer a alguien de Cristo cuando ya conoce a Cristo. Right. Entonces, cuando usamos nuestra profesión de esa manera, creo que nosotros estamos haciendo exactamente como el apóstol Pablo lo hizo. Y así tenemos que actuar, así tenemos que ser. Entonces, la luz no la escondes. La luz la haces brillar en la oscuridad. La luz no la haces brillar donde está claro. Y la luz, cuando la haces brillar en la oscuridad, tiene influencia sobre la oscuridad y la oscuridad huye de la luz. Entonces lo que el mundo hoy más necesita es la luz. Y nosotros como creyentes no podemos esconder la luz. Por eso todo esto se trata de influencia, 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 influencia. El liderazgo es influencia. Entonces sí, un cantante en sí, un artista, un atleta, son líderes en el mundo. Hacen pósteres y cuántos niños ponen su póster, son ídolos. Entonces lo que ellos tienen que hacer es usar su influencia positivamente para que ellos sean un puente, para que otros vengan al conocimiento del Señor a través de su influencia y de sus profesiones. Esta respuesta sería igual para actores. Los actores pueden participar en un espectro amplio de temas, de películas, pueden hacer documentales, pueden hacer películas de acción y cosas que entretienen a la gente, pero yo creo que también deben de mantenerla dentro de ese marco de transmitir una señal correcta a las otras generaciones, ¿verdad? Escoger el material correcto, donde no tengan que tal vez desnudarse y hacer actos sexuales para actuar. Entonces creo que el actor tiene el derecho de escoger, y he escuchado muchas entrevistas de actores famosos cristianos. Si menciono sus nombres, yo creo que todos los reconocerían, donde ellos dicen de que ellos, antes de firmar, escogen su participación, su actuación, los temas, y si a ellos no les parece, no cabe dentro de sus valores cristianos, no lo hacen. Y por causa de que ellos han mantenido esa convicción, mejores propuestas vienen más adelante en el camino, porque ellos escogieron algo correcto. Si el cantante escribe música secular, no se ha introducido al cristianismo y quiere entrar al cristianismo, y supongamos que su música no era de buena influencia, entonces esa persona sí debería hacer cambios con la clase de música que escribe para causar una buena influencia. Absolutamente. Creo que lo más importante es la influencia. Y hay ahorita, otra vez tenemos, vuelvo a mencionar, así como los actores, tenemos cantantes que en un tiempo hicieron música que inspiraba la violencia, las pandillas y la drogadicción, y que llegó el momento cuando Jesús los tocó y tuvieron un cambio de vida, y ahora tienen la misma influencia, nada más que usan su influencia en manera positiva y escriben canciones que inspira también a esa gente a un cambio. Y entonces creo que esto es muy importante hablar de estas cosas, pero es importante hablarlas con mente abierta, porque lo que estamos aquí viendo es la influencia. Jesús dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Somos testigos. Entonces
la luz tiene influencia sobre las tinieblas. Si ya eres luz, no vas a ir a esconder tu luz. ¿Quién mejor influencia que un cantante para cambiar a la sociedad? Yeah. ¿Qué mejor influencia que un artista para cambiar a la sociedad? Entonces, la sal, yo siempre he creído que es algo, hay que usar el sentido común, ¿no? De que la sal en el salero no hace nada, tienes que sacarla e introducirla en la comida para que le dé sabor, para cambiar la comida. Entonces, de igual manera nosotros, con lo que hacemos, podemos cambiar nuestra sociedad, podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestra comunidad. Entonces, todo yo creo que gira alrededor de la influencia. Entonces, estos cantantes, estos artistas pueden usar su influencia de una manera positiva. So if Christians only make Christian music and Christian movies, wouldn't that sort of be suppressing our influence without being involved in perhaps making some secular music that brings attention to a Christian artist, or being involved in a secular movie that brings attention to a Christian actor, and therefore they may leverage their influence and spread the gospel? I think that's what we're talking about, and we have been talking about that. If you just concentrate in making Christian themes, movies and songs, then you are restricting your influence to a very small community, because maybe your type of Christianity, even like, let's say we're Pentecostals, and so are you just gonna make music for Pentecostals? Or are you going to make it for Catholics? Or are you going to make it for Baptists? Or are you going to make it for the whole Christian world? Or, I think when we think in those terms, we restrict our influence. We bottle it. We hide the light. We put the salt back in the salt shaker, and instead of putting it into the food and into the world, and seasoning the world. And so you don't hide light. You expose light, and light has influence over darkness. In fact, when light is present, darkness flees. And so I think when a singer writes music and sings even secular music, and it's out there, he's using his influence, and he could sing, and then he could talk about Jesus. And he can be open about his faith. And when he's open about his faith, people will listen, because he's an influential person. But if you only narrow it down to Christian music, then yeah, you're inspiring good people, and you're inspiring the body of Christ, and you're being a good influence to people who are already saved. But that's like shining a light in a bright place. Si alguien es un bailarín, ellos pueden bailar entonces a música que no sea cristiana. Sí, yo creo que pueden, pero otra vez allí entraría en juego los valores. Tal vez, porque hay diferentes clases de bailarines. Hay bailarines que se desnudan y exponen su cuerpo para bailar, pero hay otros bailarines que es más arte que exponer el cuerpo, ¿verdad? Y estamos hablando de creo que aquí todos comprendemos los valores, y hay gente que son entretenedores, gente que actúan en lugares exóticos, y no estamos hablando de eso, ni siquiera estamos entrando ahí, estamos hablando de profesiones legítimas, limpias, profesionales. Entonces, creo que un bailarín, hay gente que baila diferentes géneros de música, como la salsa o cualquier otro estilo de música, y creo que otra vez esa gente lo puede hacer, pero ellos tendrían que filtrar lo que van a hacer a través de qué valores tengo yo. Entonces, cuando yo esté bailando como bailarín, ¿voy a violar mis valores? ¿Por qué se le ha dado un mal nombre a artistas, a cantantes o actores, cuando un arquitecto y un diseñador de ropa también pueden usar influencia mala? Por ejemplo, un arquitecto puede diseñar un lugar de entretenimiento exótico, y un diseñador de ropa puede diseñar ropa reveladora. Buena pregunta. Y creo que ahí algo que la sociedad no ve o falla, y la razón por la cual
le hemos dado un mal nombre a un grupo y a otro grupo no, cuando los dos en sí pueden hacer cosas malas y usar su influencia en cosas malas. Es porque el diseñador y el arquitecto no están, no reciben la misma atención, no están en el foco, en la luz, como está un cantante, un actor, un artista. Entonces creo que esa es la razón por la cual a unos les hemos dado mal nombre y a otros hemos completamente ignorado y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que también pueden hacer lo mismo. Es porque unos siempre están en la luz, en el centro de atención. ¿Qué pensamientos tendría de un levantador de pesas profesionales cuando la mayoría de veces debe de destaparse a exponer su cuerpo y usan varios suplementos pesados para alcanzar su meta? Excelentísima pregunta. Otra vez, yo creo que eso tendría que girar alrededor de valores. Si hay que desnudarse casi completamente y exponer partes del cuerpo para ejercer una profesión, creo que un levantador de pesas puede tal vez reajustar su profesión y hacerlo como un entrenador, dedicarse a otras cosas y tal vez ya no más tanto a la competencia, porque la competencia sabemos que lo va a llevar a exponer partes del cuerpo que él no tiene que exponer. Entonces creo que él podría usar su influencia y seguir ejerciendo su profesión de esa manera. Y hablando acerca de que tienen que tomar suplementos y muchas veces es malo para el cuerpo, creo que otra vez ahí entra en función el conocimiento bíblico, porque sabemos que ya alguien que tiene un conocimiento bíblico reconoce que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces el cuerpo lo podemos destruir no solamente con suplementos, sino que también con comida, con sustancias que ingerimos que son malas para el cuerpo. Entonces esa persona lo que tendría que hacer es también reenfocarse, reajustar su manera de ser, su manera de actuar y hacer una decisión y decidir y decir eso ya no me conviene. El apóstol Pablo dijo, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene, no todo me es lícito. Entonces, una persona en un ámbito así tiene que realmente, y ya especialmente cuando ya se convierte al cristianismo, tiene que concentrarse en lo que es bueno para ellos, ¿verdad? Todos, aunque no seamos profesionales, podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos que saber que no todo nos conviene. Y si no nos conviene, obviamente no le va a convenir a otros hermanos. Por lo tanto, la influencia que mandamos sería una señal mala y negativa. Gracias por mirar este video. Espero sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. Por favor, les recuerdo nuevamente, suscríbanse, denle like, compártanlo y mándenme todas sus preguntas o comentarios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.